Buenas, mi nombre es Iris Elena Rafael y a mí me corresponde leer en el libro de Jueces los capítulos 20 y 21. Bueno, pues el capítulo 20 dice así: Guerra contra Benjamín. Entonces salieron todos los israelitas y se reunió la congregación como un solo hombre, desde Adán hasta Beerseba y la tierra de Galaad, ante el Señor de Mizpa. Los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, estaban presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres armados. Los de Benjamín oyeron que los israelitas habían subido a Mizpa, y los israelitas dijeron: contadnos cómo fue esta maldad. Entonces el levita, esposo de la mujer muerta, respondió: yo llegué a Gabaa de Benjamín con mi esposa para pasar la noche allí. Y se levantaron contra mí los de Gabaa, cercaron la casa de noche con la idea de matarme y abusaron de mi esposa de tal manera que ella murió. Entonces tomé a mi esposa, la corté en piezas y las envié por todo Israel, por cuanto han cometido maldad y crimen en Israel. Aquí estáis todos vosotros los israelitas, daos parecer y consejo. Entonces todo el pueblo, como un solo hombre, dijeron: ninguno de nosotros volverá a su tienda, ni nos apartaremos de nuestra casa, hasta que hagamos esto sobre Gabaa. Subiremos contra ella por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 de todas las tribus de Israel, 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000, que busquen víveres para el ejército. Entonces, cuando el ejército llegue a Gabaa, le dará su merecido por la infamia que han cometido en Israel. Se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Las tribus de Israel enviaron varones por toda la tribu de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que se ha cometido entre vosotros? Entregad pues a esos hombres perversos de Gabaa, para que los matemos y borremos el mal de Israel. Pero los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos israelitas. Entonces los de Benjamín se juntaron de sus ciudades en Gabaa para salir a pelear contra Israel. Y aquel día fueron contados 26,000 hombres de Benjamín que sacaban espada, además de 700 hombres de Gabaa. Entonces, entre toda aquella gente había 700 hombres selectos, que eran zurdos y tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban. Los varones de Israel, sin los de Benjamín, fueron 400,000 que sacaban espada, todos hombres de guerra. Entonces se levantaron los de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios. Dijeron: ¿quién de vosotros irá primero a combatir a Benjamín? Y el Señor respondió: Judá irá primero. Se levantaron de mañana los israelitas y se ordenaron contra Gabaa. Salieron los israelitas a combatir contra Benjamín y ordenaron la batalla junto a Gabaa. Entonces de Gabaa salieron los benjaminitas y derribaron en ese día a 22,000 israelitas. Pero el pueblo se reanimó. Los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde la habían ordenado el primer día, porque los israelitas habían ido a llorar ante el Señor hasta la tarde y a consultarlo: ¿volveremos a pelear con los Benjamín, nuestro hermano? Y el Señor les respondió diciendo: subid contra ellos. Entonces los israelitas se acercaron el día siguiente a los de Benjamín. Aquel segundo día, los benjaminitas salieron a Gabaa y derribaron a otros 18,000 hombres de Israel, todos armados a espada. Derrota convertida en victoria. Entonces los israelitas y todo el pueblo fueron a la casa de Dios, lloraron y se sentaron ante el Señor. Ayunaron aquel día hasta la tarde. Sacrificaron holocausto y pacíficos ante el Señor. Y los israelitas preguntaron al Señor: ¿por qué el arca del pacto de Dios está allí en estos días? Y Finehés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, se presentaba ante ella. Preguntaron: ¿volveremos a salir en batalla contra Benjamín?
nuestro hermano, o desistiremos? El Señor respondió: subid de mañana, los entregaré en vuestras manos. Entonces Israel puso emboscadas alrededor de Gabaa. Subieron entonces los israelitas contra Benjamín el tercer día y ordenaron batalla ante Gabaa, como las otras veces. Los benjaminitas salieron contra el pueblo y fueron alejados de la ciudad. Como las otras veces, empezaron a matar, algunos por los caminos, unos por los sube de Betel y el otro por Gabaa del campo, y mataron a unos 30 hombres de Israel. Los de Benjamín decían: están vencidos como antes, pero los israelitas decían: huiremos y los alejaremos de la ciudad hacia los caminos. Entonces se levantaron los de Israel de su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. También las emboscadas de Israel salieron de su lugar del oeste de Gabaa. Llegaron contra Gabaa 10,000 hombres elegidos de todo Israel, y la batalla empezó a agravarse. Los de Benjamín no sabían que el mal se acercaba sobre ellos, y el Señor hirió a los de Benjamín. En este día los israelitas mataron 25,600 benjaminitas armados de espada, y los de Benjamín vieron que estaban siendo derrotados, pues los israelitas habían cedido terreno a Benjamín, porque estaban confiados en las emboscadas que habían puesto detrás de Gabaa. Entonces las emboscadas acometieron prestamente a Gabaa y pasaron a espada a toda la ciudad. Los de Israel habían acordado con las emboscadas que hiciesen subir mucho humo de la ciudad. Entonces los de Israel retrocedieron en la batalla. Los de Benjamín empezaron a derribar heridos en Israel, unos 30 hombres, y decían: están vencidos como en la primera batalla. Pero cuando el humo empezó a subir de la ciudad, los benjaminitas miraron hacia atrás y vieron el fuego que subía de la ciudad. Entonces los israelitas se volvieron contra ellos, y los de Benjamín se llenaron de temor al ver que el mal había venido sobre ellos. Por tanto, volvieron la espada ante Israel hacia el campo del desierto, pero el escuadrón los alcanzó, y los que salieron de la ciudad los mataban. Así cercaron a los benjaminitas, los acosaron y hollaron hasta Gabaa, y cayeron de Benjamín, diciendo: 18,000 hombres de guerra. Los restantes dieron vuelta y huyeron al desierto, a la peña de Rimón. De ellos abatieron 5,000 hombres por los caminos. Fueron acosándolos hasta Gidón y mataron 2,000 hombres más. Así, aquel día 25,000 benjaminitas fueron muertos, todos hombres de guerra. Pero 600 hombres huyeron al desierto, a la peña de Rimón, donde estuvieron durante 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron contra los benjaminitas y pasaron a filo de espada a hombres y bestias, y todo lo que llegaron a la ciudad. También pusieron a fuego a todas las ciudades que hallaron. Entonces ahora vamos a pasar al capítulo 21, que se titula Esposas para los benjaminitas. Los varones de Israel habían jurado en Mizpa: ninguno de nosotros dará su hija por esposa a ningún benjaminita. Y el pueblo fue a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la tarde de Dios. Y alzando su voz, lloraron amargamente y dijeron: Señor Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido que falte hoy una tribu de Israel? El día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron un altar y ofrecieron holocausto y pacíficos, y dijeron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Señor? Porque se había hecho gran juramento contra el que no subiese al Señor en Mizpa, diciendo que lo haría morir. Y los de Israel se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano, y dijeron: una tribu de Israel es cortada hoy. ¿Qué haremos para conseguir estas esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les hemos de dar nuestras hijas por esposas. Exterminan a los galaaditas.
preguntaron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido al Señor a Mizpa? Hallaron que ninguno de Jabes de Galaad había venido a la reunión, porque el pueblo fue contado y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá de los más valientes a 12,000 hombres, con la orden de pasar a espada a los galaditas, inclusive mujeres y niños. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y entre los habitantes de Jabes de Galaad hallaron 400 hombres que no habían conocido varón. Hallaron 400 jóvenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo en Canaán. La congregación envió luego a ofrecer la paz a los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. Entonces los benjaminitas volvieron y les dieron por esposas a las mujeres de Jabes de Galaad, que habían guardado viva, pero no hubo para todos. Y el pueblo sintió compasión de Benjamín, de que el Señor hubiera hecho mella en las tribus de Israel. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y dijeron: los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes, para que no sea raída una tribu de Israel. Sin embargo, nosotros no le podemos dar esposas de nuestras hijas, porque hemos jurado: maldito el que dé mujer a Benjamín. Ahora bien, cada año hay una fiesta al Señor en Silo, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube a Betel, a Siquem, al sur de Lebona. Y dijeron a los de Benjamín: id y poned emboscada en las viñas. Estad atentos, y cuando las hijas de Silo salen a bailar en ruedas, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, y id a tierra de Benjamín. Y cuando sus padres y sus hermanos vengan a quejarse, les diremos: por amor a nosotros, tened compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos. Además, vosotros no se las habéis dado, porque seáis culpables. Los benjaminitas lo hicieron así, conforme a su número, tomaron esposas, raptando entre las que se danzaban, y se fueron. Después volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades, habitaron en ellas. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía. Muchas gracias, hasta aquí mi lectura. Que Dios les bendiga.